fecha les haya agradado el curso. Sí, lo he preparado con bonito, creo yo. Sí, al menos sé que he puesto el mejor esfuerzo posible. El reflejo también está en las notas, ¿no? Porque las notas, o sea, son de personas que están revisando la separata, que están leyendo, ¿no? Así que eso es muy bueno, eso es muy bueno. Sí, y bueno, ya cuando se regularice el próximo año, pues también vean el tema de la jefatura de práctica. No sé si a ustedes les interesa esos temas, ¿no? Pero sí, podrían verlo, ¿no? Yo siempre hablo en, en posibilidad, ¿no? Porque la edición final la toma el estudiante, ¿no? Así que nada, participen. El profesor Dino León también está en su evento del grupo de investigación. Bueno, yo he participado durante 2 años en distintas oportunidades en estudios coloniales. Bueno, mis publicaciones también son coloniales, ¿no? Recién en los últimos 3 años que me he metido un poco en la República, ¿no? Siglo XIX, vamos por partes, ¿no? El tema de hoy es los orígenes de la guerra del Peloponeso. Ahí tengo el PowerPoint, pero antes de ir al curso, pues cuénteme, ¿qué tal la lectura nueva? La de, ay, ¿cómo se llama este señor? Ay, Dios. Acá lo tengo, un momentito, denme un minuto, justo lo estaba fichando. Siempre ficho un poquito, ¿no? Para poder hacer un poco la clase. Aquí está. Forni creo que era. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá está Fornis, sí, sí, sino que ese nombre Fornis es medio raro, ¿no? Pero sí, sí, Fornis. ¿Quién ha revisado un poquito ese texto? Me sería muy útil saber si es que han revisado el texto para dar algún alcance. Este viernes también tenemos la ponencia de uno de ustedes, ¿ah? De alguno de ustedes. Acá les digo, de una vez. Ya estoy mejor con el tema de la memoria porque le puse memoria. Y lo bueno es que tenía doble slots la laptop. Entonces a memoria de 4 le puse una de 8, total tengo 12. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Armando le toca este viernes, ¿ah? Junto con Leonardo. ¿Están los dos? Leonardo y Armando, bueno, creo que no están. Ya, así que bueno, ya saben, acá le voy a mostrar mejor de una vez el class. ¿Ya? Rodrigo, ¿y en qué mesa estás trabajando? Se está definiendo ello, pero creo que, bueno, las mesas de siempre, ¿no? Siempre hay mesas de temática obrera, movimiento estudiantil, creo que también se va a añadir. Pero ahorita estamos viendo recopilar así instituciones que nos puedan dar financiamiento, revistas, todo ello, ¿no? Pero mi predilección, digamos, cuando ya se define es también movimiento obrero, ¿no? Me gusta bastante el tema. Ya. ¿Y estás en algún grupo de investigación o o en alguna comunidad de estudiosos, de estudiantes? Sería bueno, ¿ah? Estaba, pero luego ya como que bueno, se paralizó un poco las actividades, ¿no? Pero ahorita no estoy en nada de ellos, pues. Porque está el TAFE, donde hay un amigo, Félix Roque. El TAFE inicialmente creo que estaba por ahí también. Daniel Morán también creo que tiene su grupo de investigación. Daniel Morán es un tipo muy lúcido, trabaja mucho, es muy metido en temas de redes. Dino León también. Héctor Maldonado también tiene su grupo de historia global, creo, ¿no? Sí, siempre es bueno que participen, ¿ah? Participen. Yo en mi condición de contratado, pues no puedo participar, ¿no? Salvo como integrante, pero no como dirigente, lo cual está muy bien, ¿no? Está muy bien, en el sentido de que la universidad debe guardar siempre sus espacios, ¿no? Pero sí, sería bueno que alguien no participe en algún grupo, porque sería bien el grupo también. Bueno, creo que Morán está con Carcelén, creo, ¿no? Así que también en temas de climático. Bueno, hay para todos los gustos, pero participen, ¿ah? Más que de mí no van a escuchar, pues sí, que no, participen, métanse, ¿no? Porque eso los ayuda mucho. ¿Ustedes me ven? Yo no sé por qué no veo. ¿Me visualizan? Sí, lo vemos, profesor. Ay, 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 Sí se ve. gracias. ¿Cómo estás tú, Francesca? ¿Qué tal? Bien, profesor. ¿Algún, algún tema de investigación, más o menos, alguna proyección a mediano o corto plazo? Estaba pensando en Colonia, pero todavía no lo defino. O sea, pero todavía no sé.
Ya, sí, de a poquito, siempre curioseen, empiecen leyendo un texto de la época, eso ayuda bastante, eso ayuda bastante, ¿ah? Ya, voy a colocar acá en pizarra a los que nos toca revisar. Miren, aquí está, visualicemos, ya expusieron Francesca y Alejandro. El 7 de agosto, o sea, este viernes, exponen tres, Helder, Jorge Armando y Leonardo. A ver, ¿cuál de los tres está por acá? Hola Diana, qué gusto, bienvenida. A ver, no está ninguno, ni Helder, ni... Bueno, bueno, ya ahí tienen ustedes, están visualizando que a ellos les toca este 7, así que por favor, sí, la semana pasada también hemos hecho el acápite, ya, no he recibido correo de orientación, bueno, supongo que están avanzando por su cuenta, entonces, ¿saben qué? Por favor, desde el principio, el grupo que crea pertinente para su exposición puede escribirme un correo y yo le voy a contestar, ¿sí? Así que, bueno, sí, ya en todo caso está el aviso ahí, ¿no? Así que, por favor, es que de repente, esto también está en el clase, así que eh, no sé si Alejandro también se puede compartir para recordar un poco, ¿no? ¿No, Alejandro? ¿Tú lo ves pertinente? ¿Se podrá eso? Al final de la clase, ¿no? El recurso del día. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y sería bueno también lo progresivo, lo sucesivo, si se puede, vernos, ¿ah? Siempre ayuda también el ver. Veo los rostros, pero claro, los rostros que colocan estos se llaman avatar, ¿no? En los avatar, en las imágenes ya, pero siempre sería oportuno, así de a poquito, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a compartir nuestro trabajo, que es un poco la línea y reflexiva que estamos haciendo sobre la cultura griega, ¿no? Hemos visto primero las definiciones de mito, hemos visto luego algunas características particulares de la cultura educativa griega, principalmente centrada en Atenas y Esparta, ¿no? Como ejes de este imperialismo helénico. Pero es un eje imperialista en primera etapa, ¿no? Porque sabemos que la segunda gran helenización del mundo conocido para la época va a ser de Alejandro Magno, ¿no? Y de ellos, pues ya conversaremos la próxima semana, que es ya la última en la cual vamos a ver nosotros a los griegos, ¿no? Y estamos empezando con los romanos. Hay una lectura de los romanos de un romanista francés muy, muy bueno. Eh, yo he colgado ahorita el de César Fornis, que es un profesor que está ahí ya sesentón, esta separada que vamos a trabajar hoy, de la Universidad Complutense. Es uno de los que más saben del tema de griegos, es un experto que ha investigado mucho el tema, sobre todo político, ¿no? Y entendiendo político como organizativo de la sociedad griega, ¿no? Y bueno, entonces la separata de hoy nos invita un poco a verlo desde afuera, ¿no? Se podría decir en los términos de la sociología de los años 90, pues desde la periferia, ¿no? Es decir, vamos a ver Atenas y Esparta, pero no desde la propia Atenas y Esparta, sino desde Corinto. Entonces, vamos a ver bastante el tema de geografía y nuestro eje de hoy es comprender que no todo el proceso histórico griego se puede resumir sobre todo el periodo clásico, se puede resumir en Atenas y Esparta. Hay más ciudades. Eh, Cada una de estas ciudades pues trae consigo una estructura política particular, una estructura económica distinta, ¿no? Estamos hablando de espacios geográficos, podríamos decir reducidos, ¿no? Pero en todo caso, cuya producción agropecuaria estaría bastante limitada por la situación y la coyuntura de los diferentes avatares, sucederes de la política de Esparta y Atenas, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo,
o les doy un caso muy particular, ¿no? Que de repente ustedes lo conocen, en el tema de la independencia. Sabemos que en ese periodo subieron mucho los precios, sobre todo en el año 2021, ¿no? Y en el caso del trigo, este llegó inclusive hasta 6 veces su precio normal de los años 1819, ¿no? ¿Por qué? Por la situación de coyuntura bélica que existía, ¿no? Y en los cuales también el transporte marítimo estaba siendo bloqueado, ¿no? Tanto en el periodo de San Martín, en la independencia de Chile, como luego pues aquí en Perú, ¿no? Para cerrar pues toda posibilidad de alimentar o de fortalecer la situación demográfica de la soldadesca española, ¿no? Por eso es que tomar el Real Felipe era una de los grandes objetivos políticos, tanto de los realistas como de los propios, digamos, los republicanos, ¿no? Eh, y bueno, al final lo toman los españoles, ¿no? Con el asedio de Rodil. Y Rodil va a estar hasta el 25, ¿no? Pero aguantando de hambre también, ¿no? En fin, ¿por qué hemos mencionado este caso? Porque algo por ahí vamos a ver el tema del Peloponeso, ¿no? Por ahí vamos a ver Bueno, pero antes de empezar, ¿alguien por ahí nos da algún alcance de la lectura, por favor? A ver, si no, vamos a preguntar, ¿ah? Vamos a preguntar, no hay problema. Y bueno, y si no se ha leído, pues ya está, no se leyó y procuremos leerlo, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a primero aquí está. Ya listo. A ver, vamos a ver. Eh, a ver, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Alejandro Gabriel. Alejandro. Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Tienes acceso al micrófono hoy día, estimado? A ver, vamos a ver qué nos dice en el chat. Bueno, parece. Acá ya respondió, a ver. Ya, no te preocupes. Listo, listo, listo. Ok. Media hora entonces. A ver, Renzo, ¿cómo estás? Renzo. Bien, profe. Qué bueno, sí, también estoy bien, gracias. ¿Puedes conectar el micrófono, Renzo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Ya, bueno, van a ir pensando tanto Alejandro como Renzo, pues, la siguiente pregunta, que es una pregunta media antigua, ¿eh? Es una pregunta, de alguna manera, tal vez inclusive de perogrullo, ¿no? Es decir, pues, que aparezca aparente sea innecesaria, ¿no? El espacio geográfico influye, pero si a ello le podemos agregar un ala más, el espacio geográfico determina. ¿Qué dicen ustedes? Influye, determina, condiciona, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, para introducirnos un poco al tema de hoy, ¿no? Al tema de las guerras del Peloponeso. Eh, Toda guerra siempre es cruenta, ¿no? Pero vamos a reflexionarla desde la particularidad de este contexto. A ver, sí, Eduardo, muy bien, muy bien. A ver si nos podemos sustentar. ¿Por qué? A ver, Eduardo y Alejandro y Renzo también vayan pensando y escribiendo, por favor, ¿ah? ¿Sí? A ver, Eduardo, dinos por qué. Vamos a entrar al tema. He preparado ahí unos PowerPoint bien bonitos en función a la lectura. Muy bien, muy bien. Se habla, pues, muy bien. Listo, Eduardo, ok, te espero entonces al ratito, ¿sí? Ahí también puede condicionar la estrategia a la hora de la guerra. Muy bien, excelente. Gracias, Renzo. Muy bien, Eduardo. También Ángel nos da una propuesta interesante que es la del bloqueo, ¿no?
Con esto estamos viendo que técnicas de bloquear, ¿qué entendemos por técnicas de bloquear? Un bloqueo de por sí es un proceso bastante costoso, porque no solamente necesita el que bloquea una serie de navíos grandes para poder detener todo proceso de circulación de mercadería, ¿no? Pero hay algo más también, y es que necesitas que el que esté bloqueando esté surtido constantemente de elementos como agua, como alimentos, como posibilidades de salud, y conociendo a los griegos como lo vamos conociendo, pautas para su adoración particular a sus dioses de origen, ¿no? A sus dioses de casa, a sus dioses caseros, ¿no? Acá Alejandro nos da una respuesta más amplia. Piensa que sí, con la lectura del imperialismo de Atenas y Esparta escribí en la tarea que varios de los cambios que tuvo la organización política de Atenas pudieron haber sido causados por la impronta del comercio en la polis gracias a su control. ¡Wow! Ya está, ya. Completo, completo. Aló, profe. Aló, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Te ¿Se escuchamos, me escucha, Eduardo. no? ¿Qué tal, Yo Eduardo? pienso que ¿Cómo estás? Acá tenemos una... la respuesta Sí, para adelante, Eduardo. fundamentar era que son las necesidades que tiene cada pueblo, pues, ¿no? O sea, las necesidades que lo llevan a la guerra de Peloponeso. Por eso. Hay una... eh, hay una reflexión, ¿sí? Hay una reflexión, digamos, ya estamos en el tema, que se denomina el determinismo geográfico, ¿no? Y es que el determinismo geográfico es una propuesta, pues, de principios del siglo XX, ¿no? Que influyó mucho en el tema del quehacer histórico, contra el cual la primera generación de anales va a tener una fuerte protesta, ¿no? Desde el propio Lucian Febvre. Recordemos que no le alcanza un poco la vida a Marc Bloch, ¿no? Marc Bloch muere, pues, cerca de los casi poco más de los 50 años, ¿no? Lucian Febvre le va a sobrevivir casi unos 30 años más, y Lucian Febvre sí va a poder tener una posición de guerra mucho más consistente, mucho más elaborada, justamente porque vivió más tiempo, ¿no? Pero siempre Lucian Febvre en cada texto pues recuerda la amistad con Bloch, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, se lanzan contra dos determinismos, contra el determinismo social durkheimiano y contra el determinismo geográfico alemán. El primero consistía en las leyes de la sociedad permitían con un alcance, entre comillas, científico, augurar la posibilidad del desarrollo o hacia dónde se dirigían los acontecimientos históricos, ¿no? O sea, había una racionalidad lógica en todo proceso histórico que, analizándolo con la metodología, bueno, ¿no? Acuérdense el texto enorme, ¿no? Los métodos los métodos de las reglas sociológicas de Durkheim, ¿no? Aplicando unos métodos, no necesariamente los de Durkheim, pero sí en esa orientación racional, podía comprenderse, determinarse las principales acciones, ¿no? Que podían desentrañarse, ¿no? Y a ello también, de alguna manera, se sumaba pues ya la organización sistemática de las ideas de Marx entre 1910 y 1920, aunque en el 20 la mayor fuerza a través de los actos eran las interpretaciones de Lenin, ¿no? Lenin también, otro que fallece, bueno, ante una enfermedad degenerativa mental, ¿no? Pero sin embargo, pues, es esta propuesta, ¿no? De la toma a través del poder político de las organizaciones sociales de los soviets, podía ser un ejemplo de la continuidad práctica, pragmática de la población al poder, ¿no? Entonces, no sé si podría hablarse propiamente de un determinismo marxista, supongo que lo hay, pero sí, el contexto histórico del 20 ayuda mucho a esta propuesta durkheimiana
a esta hegemonía del pensamiento marxista de Lenin, ¿no? En la década del 20, y además aupado pues al triunfo de la revolución, ¿no? Entonces, ¿qué más ejemplo podía darse, ¿no? Ante eso, la primera generación de anales guarda distancia. Interesante. Y entra pues en debate esto de si la geografía determina o no. Acá hay una lectura que nos brinda Alejandro, y ahorita vamos a comentar lo de su compañero también, lo de Eduardo, ¿no? En el cual Alejandro pues dice de frente, ¿no? Así, sin ambigüedades, sí, ¿no? El imperialismo de Atenas-Esparta propuso cambios en la organización política, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero entonces acá se obtiene una reflexión de dualidad, ¿no? De que la organización política guarda relación con una expansión imperialista, ¿no? De parte de Atenas. Sí, no deja de ser cierto, o sea, hasta ahí está bien propuesta, ¿no? La segunda parte sí habría que ver que el control jamás es solo. Lo vamos a ver ahora con los mapas, ¿eh? La verdad que a mí me ha dejado, yo tengo ahorita una, un debate en mi cabeza, ¿no? En torno a, sobre todo con Roma lo vamos a ver, ¿no? Eh, con Roma lo vamos a ver, o sea, Roma es la configuración, ¿no? De todas las políticas habidas y por haber, religiosas, sociales, económicas, administrativas, pero ya hay un avance sobre la base política que van a dejar las organizaciones griegas, ¿no? Ahora, eso no significa tampoco un calco y copia, ¿no? Que eso a veces es lo que nos lleva cuando nosotros tenemos esta relación casi automática, ¿no? De Júpiter griego, Zeus, perdón, Zeus griego, Júpiter en Roma, ¿no? Y entonces pensamos que hay una transferencia de conocimiento que va a lo religioso y luego se va por otros ámbitos, y no es así, ¿no? No es así, es una elaboración política mucho más compleja, ¿no? Yo a veces pregunto por qué Grecia, por qué Roma no podría dejar de ser una reflexión del mundo antiguo y ser un mundo intermedio, ¿no? Tal vez lo sea, ¿no? Tal vez lo sea, porque la organización que ellos exponen, ¿no? Con el Senado, por ejemplo, hay antecedentes con el caso de la Iglesia, ¿no? Griega, pero la Iglesia griega rotaba mucho, ¿no? Pero es que, claro, son grupos sociales que están fortalecidos por una talasocracia, pero a su vez su número de personas les limita que estas instituciones no tengan más número. En otras palabras, ¿no? La Iglesia al fin y al cabo ellos tuvieron que darle más potestad a los que en el siglo VI o V eran los segundones de Grecia, los tetes, ¿no? Que eran descendientes de comerciantes, tenían acceso a magistraturas, pero bastante limitación, ¿no? Pero es justamente por este número reducido de personas que los griegos van a tener también sus limitaciones, ¿no? Y esto viene desde el asedio, pues, del siglo VII, ¿no? Desde el asedio de los pequeños reinos de Grecia hacia la Gran Troya, ¿no? Bueno, eso es lo que nos comenta Alejandro y está muy bien, la impronta del comercio en la polis. El comercio no solamente es un elemento económico, sino es una, una economía, pues, de mucha necesidad, ¿no? Los espacios agrícolas ciertamente son bastante reducidos, y al parecer la relación con otros espacios agrícolas mayores no era muy buena, ¿no? O sea, el mar Mediterráneo era su fortaleza, pero a la vez el mismo mar Mediterráneo los combinaba a encerrarse dentro de sus ciudades, ¿no? Eh, Quien va a tomar la posta para una reflexión mucho más elaborada va a ser en la segunda generación de Anales, ¿no? O sea, Fernán Braudel, ¿no? Y él va a tomar una línea más compleja, ¿no? A través de la mediana, larga y corta duración, ¿no?
que no es también como la entendemos nosotros, puede haber espacio de larga duración de tan solo 50 años, 80 años, ¿no? Habíamos dicho eso al principio de estas clases, ¿no? El caso, por ejemplo, concretísimo de la Unión Soviética, que creo que tiene 87 años de existencia, ¿no? Y es una larga duración. Claro, tú la comparas, por ejemplo, con Norteamérica, pues, wow, ¿no? Claro, un comercio reducido no solamente por el tema del número, sino también por el tema de la coyuntura bélica. Diana, muy bien, gracias por el aporte que estamos estudiando, ¿no? Y en referencia a lo que mencionó Eduardo, eh, Eduardo, ¿puedes repetir un poquito lo último que mencionaste, por favor? Claro, sobre las necesidades que tenían los pueblos, o sea, para satisfacer o sea, como usted mencionó, pues, ¿no? El término también me parece interesante, el determinismo geográfico. O Claro, sea, cada pueblo tiene sus propias necesidades y al no, al, a veces al carecer de esas necesidades, buscan, ¿no? Y por eso impugnan a veces la guerra, para buscar, ¿no? Esas deficiencias que tienen. muy bien. Al principio, gracias, Eduardo. Al principio, efectivamente, es por necesidad, ¿no? Pero luego y vamos a ponerlo, ¿no? Eso podría ser una necesidad primaria, ¿no? Pero luego ya son otras necesidades las que se expanden, ¿no? Y las que se consolidan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar ya. Se ve el PowerPoint, jóvenes. Sí, profesor. Excelente, maestro, gracias. El elefante y la ballena, ¿no? Bueno, no es que esté gordito, bueno, sí, ya eh, no va a haber este ciclo un compartir, ¿no? Pero tal vez lo hagamos virtual, ¿no? Pero sí, estoy un poquito pachonchito. Pero sí, el elefante y la ballena es como en Europa, los estudiosos de Grecia denominan a las guerras del Peloponeso. La ballena es el poderío talasocrático de los atenienses y el elefante el animal de batalla, de élite, que no era sino tratar de reflejar a los espartanos, ¿no? Los años siempre nos acompañan a nosotros los historiadores, ¿no? Del 431 al 404. Siempre existió una dicotomía al pensar que la guerra del Peloponeso fue dirimida entre un poder terrestre y otro marítimo. Y ya saben ustedes, está de más que los diga, pero en historia todo es sospechoso y nada es cierto por siempre. O sea, lo primero que viene a nuestro criterio de reflexión cuando observamos las guerras entre Atenas y Esparta es que Atenas se mueve solamente por mar y que los espartanos se mueven solamente por tierra. Ya, ese tipo de criterio. Es como, por ejemplo, cuando conversamos de los mitos griegos hace ya dos clases, ¿no? Creíamos pues que solamente habría que hacer acotación de Homero y la visión divina y mundana que tiene del entorno griego, ¿no? Pero ahí hemos visto que no es la única visión, ¿no? Conversábamos pues de que había una visión hesiódica, ¿no? Desde Hesíodo para poder también comprender el mundo helénico, ¿no? Y de eso lo vimos de la mano pues de Jean-Pierre Bernard. Ahora analizando la abusidad política, geográfica de César Fornis, estudioso todavía en vigencia, enseña en la Complutense, ¿sí? Es un estudioso, he leído algunos artículos, algo de eso he puesto en mis redes, ¿no? De César Fornis, ¿no? Por ejemplo, los que atacaban a la democracia no eran solamente espartanos, ¿no? Bueno, siempre existió una dicotomía al pensar que la guerra del Peloponeso fue dirimida, pues, ¿no? Por estos dos grandes bloques. Pero es que si nosotros tomamos esa generalización, válida tal vez para el espacio de reflexión de academia, ¿no? Y cuando decimos academia nos referimos pues a las academias que hemos pasado para postular en la universidad, ¿no? Pero ya como estudiosos de la historia no nos podemos quedar con esa sola perspectiva, porque con ellos nos leíamos el tema de las distintas alianzas.
O sea, Esparta va a tener también aliados, también va a tener colonias, ¿no? Ya la semana pasada habíamos visto un poco que Esparta tenía un temor de darle la ciudadanía plena a los propios espartanos que iban pues 10, 15 o 20 años en diferentes colonias que ellos habían instalado, aún dentro de la propia zona de la Europa del Peloponeso, ¿no? O sea, aún en esas colonias los espartanos eran bastante reacios, ¿no? No compartían fácilmente la posibilidad de su ciudadanía, ¿no? Pero justamente no lo hacían porque tenían recursos bastante marcados. O sea, en verdad Esparta era bastante pobre. El solo hecho de darle tierra a sus ciudadanos, sí, solo sí, una vez cumplidos los 30 años, cuando sabemos que el promedio de vida pues, de estos griegos, sobre todo en la época de mayor batalla, no pasaba de los 48, ¿no? Entonces, o sea, ya te da una idea de lo poco que tenían que repartir los espartanos, ¿no? Entonces, esto que había sido su fortaleza ahora representaba pues una limitación. Y tampoco hubo tiempo para más, para discernir si es que se le podía dar una amplitud política por igual que los espartanos de la península, de la zona de la Cedemonia, ¿no? La Cedemonia, ¿no? La región donde ellos viven, porque estaban inmersos en el Peloponeso, en las guerras arquímidas, y finalmente viene pues el desastre económico que va a significar la Liga de Esparta, ¿no? Y ya con ello el fin el fin pues de esta Grecia clásica, ¿no? La invasión de los macedónicos, la caída de Alejandro Magno, el ascenso de más guerras, las guerras mitriádicas, que son las guerras contra la propia República de Roma, ¿no? Entonces ya no hubo el tiempo como para poder consolidar o ayer hacer mayores concesiones políticas a diferentes estamentos sociales que estaban surgiendo, ¿no? Entonces, no nos quedemos con esta dicotomía, ¿no? Porque nos deja poco. ¿No? Hay alianzas políticas que tienen los atenienses. Y hay actores políticos que van a tener su propio juego. Claro, el juego es de la supervivencia. Uno de ellos, Corinto. O sea, a veces cuando hacemos el tema de los juegos, el caso más como, por ejemplo, que podemos tomar otro como historia, el caso de Italia, ¿no? Italia se une al lado vencedor en la Primera Guerra Mundial y un pésimo manejo en la Segunda Guerra, ¿no? Y también podemos ver al revés. Austria va con todo en la Primera Guerra, pierde, ¿no? Lo dejan esquilmado a la pobre Austria y no manifiesta desde el Estado austríaco participación política fehaciente en la Segunda Guerra Mundial. O sea, por ejemplo, cuando en los juicios de Nuremberg, eh, todos son grandes generales alemanes, pero había un austríaco, esto lo hizo a su propio nombre, no a nombre del Estado austríaco, porque legalmente nunca participó en la Segunda Guerra. Y cuando se les pregunta, pero ustedes fueron obligados, sí, justamente, ¿no? Obligados por una república armamentista como Alemania que nos conquistó y preferimos no hacer batalla para no perder fuerzas hombres, ¿no? Entonces, el juego político es como un lanzón que rompe este facilismo de pensar en esta dualidad, ¿no? Y lo rompe y lo atomiza, ¿no? Y hace pues que la reflexión sociopolítica sea mucho más rica, ¿no? Ah, Atenas, desde el acuerdo de su hegemonía marítima con el triunfo de los persas, toma pues esta posición y bueno, hacía partícipe de los beneficios del imperio a toda la población ciudadana, ¿no? Claro, no hay ganancia sin inversión, ¿no? Ellos son los amos y señores de los navíos. Eso no opta a que otras naciones griegas también tengan posiciones navales, pero evidentemente nadie quiere meterse pues con quien dirigió la caída de los navíos persas, pues. Nadie en su sano juicio va a querer hacer la guerra naval a Atenas en el principio. Luego vamos a ver que sí, ¿no? Punto 2,
la ciudadanía ateniense, pues, durante esos casi 40 años, toma un papel protagónico y hegemónico bastante importante, ¿no? Algo de ello vamos a ver nosotros en este viernes, ¿no? Cuando nos hablen sobre esta posición de expansión de un primer imperialismo, ¿no? Es un imperialismo políticamente insuficiente. En ese espacio los macedónicos fueron mucho más efectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dominio de base militar, y punto dos, la apertura religiosa que tuvo Alejandro no la tuvieron ni los atenienses ni los espartanos, ¿no? O sea, la practicidad de cómo tomar la religiosidad o esto de los cultos, lo manejó mucho mejor Alejandro Magno que los griegos espartanos o atenienses, ¿no? Asegurar la supervivencia gracias al suministro por mar. Y es que este suministro por mar era era el costo, ¿no? De haber ganado la guerra a favor, por supuesto, de Atenas, ¿no? Pero, por supuesto, los espartanos quedan en un segundo lugar expectante, ¿no? O sea, para ponerlo en términos actuales, estaríamos frente, pues, a un Estados Unidos versus China, ¿no? Claro, con espacios geográficos reducidos y con una población más reducida aún, ¿no? Pero esta es la posición tirante entre estos dos, y por supuesto que entre ellos dos va a haber batallas, y por supuesto que entre ellos dos va a haber también aliados, algunos temporales, ¿no? La gran mayoría. Mientras utiliza su flota para realizar incursiones en territorio enemigo sin pretender teóricamente nuevas conquistas. El combate oblítico, espartano por excelencia, ¿no? ¿Qué es el oblita? A ver. Acá tenemos un joven espartano con todas las ¿no? Estela funeraria. Vamos a verlo a detalle, ¿ya? Acá tenemos ya un pectoral de batalla, estamos viendo aquí. Sí, estamos viendo el escudo, un escudo que tapa casi todo el cuerpo. Tenemos un faldín, ¿sí? Ciertamente más de cuero que metálico. ¿Sí? Vemos que inclusive este pectoral pues no le cubre todo el cuerpo, ¿no? Le deja prácticamente la cintura afuera para que éste pueda moverse, ¿no? Y por supuesto tenemos acá también el casco, ¿no? ¿Qué más está acompañado, ¿no? De las caligas, ¿no? Acá vemos unas caligas muy simples. Caligas son lo que nosotros llamamos como las sandalias con tira, ¿no? Y cuando eran ya muy pequeñas se le llamaba las calígulas, ¿no? El lula es diminutivo, ¿no? En este caso, pues el pie de un hombre normal son caligas, ¿no? Si fuera de niños, se le llamaría calígulas, ¿no? Había un emperador romano con ese nombre, ¿no es verdad? Entonces, tiene unos protectores, ¿cómo se llama? Unas tobilleras, ¿no? Unas tobilleras de amarre simple, metálicas, y eso es todo, ¿no? Es decir, gran parte del cuerpo está desnudo, ¿no? Más que el taparrabo para poder ceñir las partes pudendas, ¿no? Entonces, esta es un poco la imagen del guerrero espartano, ¿no? Pero hay que agregarle algo más, y es que este guerrero espartano se financiaba a sí mismo su propio recurso de batalla, ¿no? Esparta era una sociedad opuesta que seguía siendo de prestigio, seguía prestigiando el combate a través de la lanza, y la espada, ¿no? Que era una espada más parecida al del gladio romano, ¿no? Como el más digno y representativo de los valores que se simbolizan. Se limitaría entonces a las invasiones anuales del Ática, que significaban la devastación sistemática de las cosechas hasta provocar la rendición ateniense, algo que según Tucídides ocurría al menos 2 veces por año, ¿no? Es decir, una de las formas de periodo de guerra que tenía Esparta era de hacer unos ataques sistemáticos a la misma Atenas cerca de 2 veces por año, ¿no? Acá en unos momentos vamos a ver los mapas, ¿sí? Y bueno, para algunos de los estrategas griegos de la época,
Este proceso llevaría a un desgaste y a una rendición en menos de 3 años, pero craso error, pues craso error. Tal vez los objetivos eran principalmente la captura de hombres, mujeres, niños, o sea, la rapiña propia de las batallas y las guerras, ¿no? Y a la vez la destrucción de los aparatos de producción, como es el caso de la agricultura y como es el caso de la ganadería, ¿no? Entonces, estas guerras, pues, no son como las entendemos actualmente, ¿no? Unas guerras constantes, unos asedios, o sea, los asedios podían demorar 2 semanas y ya era demasiado, ¿no? Tanto el desgaste como los batallones que asedian, como los batallones que resisten, ¿no? No era así, ¿no? Una vez que sucedió un asedio, en la inmediatez del tiempo debía existir el ataque final o rechazo final por parte de los asediados, ¿no? Este soldado que estamos viendo, el Oblita, se diferencia del Gimneta, ¿no? De Hipnos, ¿no? El Gimneta es un soldado semidesnudo, ¿no? De infantería muy ligera, ¿no? Generalmente son los que mueren, son los que mueren. Y ante todo esto queda una pregunta, ¿no? Que el libro, la separata también nos brinda, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa con los de caballería? ¿Cómo eran considerados? A ver, tanto en espartanos como en atenienses. A ver, ¿alguna reflexión? A ver, vamos a ver si ya había preguntado a dos, ¿no? A ver, Alejandro ya contestó. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya, acá hay más, ya se está participando. Ya, Ángel. Ángel Matías. Ángel William Matías, ¿cómo estás? A ver, Ángel, ¿tienes ahí un micrófono, amigo? Bueno, en todo caso, si no, pues te le voy a dar la pregunta y al igual que tus compañeros me le escribes un poco, ¿ya? Ángel, ¿qué consideración tenían las guardias de caballería en la Grecia antigua, ¿no? Hay caballos, ¿ah? Hay caballos y hay batallones también, pero vamos a ver la consideración social de este. Bruno, ¿tienes algún aporte? Ya, bueno, ya está por ahí Bruno. Bien. A ver, ¿qué consideraciones pues tiene el tema de la caballería en Grecia, ¿no? ¿Algún aporte de los jóvenes antes de continuar? Bien, vamos a. Profesor, A ver, Rodrigo, ¿qué aporte nos puede brindar en torno a esta temática de la guerra del Peloponeso que estamos trabajando? Profe, respecto a lo que usted comenta acerca de la caballería, creo que el uso de animales, por lo menos, bueno, creo que antes, bueno, usar animales así de alguna manera que son sorprendentes a la vista, ¿no? Creo que eso es como una estrategia militar, cual asusta de cierta manera al oponente o ya sea de alguna manera psicológica, aunque también física, ya te pone superior, ¿no? Y también respecto a ello, bueno, cómo habrán utilizado los griegos, no estoy muy seguro de la caballería, ¿no? Pero creo que también, bueno, es bastante, digamos, modélico, por así decirlo, el uso de animales al comienzo de la caballería para impulsar cierto miedo psicológico, ¿no? Muy bien. Claro, un poquito que se asemeja al tema de la conquista, ¿no? Y nuestros indígenas, pues, reflexionando sobre el tema del caballo conquistador, ¿no? Vamos a explicar un poco. El caballo era una pieza costosísima, costosa. Lo que habían eran caballos, digamos, tipo percherones, ¿no? Que ayudaban al tema agrícola, ¿no? Pero el caballo de batalla, uf, era increíblemente caro, tanto así que solo unos pocos espartiatas tenían la costumbre y la potestad y el derecho de estar sobre un caballo. Y no solo eso, no hay espacio, pues, para que haya un hipódromo y en el cual pueda, pues, iniciar las prácticas, ¿no? De guerra.
sea, la propia geografía inclusive condicionaba, por ejemplo, al uso de caballos a los macedónicos. Pero es que los macedónicos tienen pues todo lo que es Macedonia, Serbia, Herzegovina, ¿no? O sea, tienen más espacios, tienen hasta inclusive Turquía, ¿no? Partes de lo que hoy actualmente es Turquía, como para poder tener un manejo bastante más efectivo de lo que tenían, o sea, de lo que tenían tanto atenienses como espartanos. Había, sí, ciudadanos a caballo y había unos poquísimos que podían dominarlo, ¿no? Vamos a ver en unos momentos que algunos de estos ejemplares a través de las cerámicas, que para nosotros significan pues una recreación bastante fidedigna de la sociedad de la época, ¿no? Entonces sí, está bien lo que proporcionas, solamente le agrego a lo que menciona Rodrigo, pues que era carísimo, ¿no? Pero aún así, ¿qué hacemos con los caballos percherones que no son, digamos, los más idóneos para una batalla? Pues podemos utilizarlos para formar una especie de batallones de rapiña, ¿no? Claro, ahí viene la complejidad de los nobles, tanto espartiatas como atenienses, ¿no? Oye, nosotros cómo vamos a subir un percherón para hacer batalla, eso no es para nosotros, ¿no? Que hagan los tetes, en el caso de los atenienses, ¿no? Que hagan los ciudadanos de segunda para que ellos hagan, pero esos batallones formados con estos caballos que no eran de guerra, son los que hacían la rapiña mucho más efectiva, inclusive había hasta una especie de estatus social, ¿no? Entre estos ciudadanos de segunda, tanto de espartanos como atenienses, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero estamos viendo pues, que es una economía que está en sobrevivencia y un poco más, ¿no? Con bastante rapidez para el tema del aumento de precios por el tema del asedio, ¿no? Nos hace pensar también en el tema de las monedas, nos hace pensar en el tema inflacionario, ¿no? O sea, el tema de la guerra, con eso pues los estamos proporcionando ya desde un punto de vista principalmente político, ¿no? Y a ello había que agregar también el saqueo a los templos, ¿no? Cuando esto se sucedía. Uno de los grandes saqueos a los templos fue de Atenea Minerva, fue por parte de los espartanos, ¿no? Luego de su triunfo definitivo, ¿no? La toma del dios ajeno, ¿no? De Atenea Minerva, ¿no? Seguimos. Entonces, el gimneta, pues, es uno que está semidesnudo, con una espada, cuanto mucho, en el cinto corta y una lanza, ¿no? Estos eran también los primeros en morir, ¿no? Esta formación entre el oblita con su escudo, ¿no? Eso sí la película lo reflejó bien, ¿no? El tema de los usos de los escudos, chancados, malavidos, pues sí, sí. Malavidos en el sentido de que eran de batalla, ¿no? Entonces no vamos a pensar pues en un escudo muy bonito que no tiene ninguna marca, ¿no? Relativamente fáciles de armar. El tema, se pagaban ellos mismos el coste del armamento, ¿no? O sea, mantenerlo era en verdad bastante costoso, ¿no? Había que llamar a un especialista en el tema de los metales. Y no todos, pues, las ciudades tienen ¿cómo se llaman a los que trabajan a los orfebres, ¿no? Orfebres del metal, ¿no? Los metaleros, digámoslo así. No todas las ciudades, pues, hay 10, 15 orfebres del metal, ¿no? Entonces, en verdad, pues el mantenimiento era bastante duro, ¿no? Era costoso. Casi todos los griegos conocidos en la antigüedad clásica lucharon como blitas, incluido filósofos, el propio Sócrates, ¿no? El propio Sócrates fue guardia, ¿no? Acá tenemos el espacio geográfico. Vemos pues que, por ejemplo, la zona del Ática, este es un espacio que representa cerca de 50 kilómetros, ¿no? A ver, vamos a ver rápidamente la distancia, vamos a ver, para darnos una idea, ¿no? De Lima hacia Moquegua, a ver, en kilómetros. De Lima a Moquegua hay 1000, o sea, 50 kilómetros es bastante cortito, ¿no? Es bastante cortito. A ver, de Lima hacia Chincha, a ver, ya, 200 kilómetros. O sea, las distancias en verdad son bastante cortas en este mapa que no sé si ustedes están visualizando el tema del Word. O sea, estamos hablando de 50 kilómetros de distancia, es
Es casi como de Lima, pues menos de Chincha, yo pensé que era hasta Chincha, ¿no? Como de Lima a Asia, a ver, en kilómetros. Y hasta más chiquito todavía, ni siquiera Asia, o sea, de acá, pucha, de acá hasta a la zona de Chorrillos, Villa El Salvador, en kilómetros, a ver, sí, 30 kilómetros, sí, o sea, tranquilamente, hasta la zona, pues, de la playa del Silencio, ¿no? O sea, son distancias en verdad, pues, bastante cortas, ¿no? Bastante cortas, estamos viendo que 40 kilómetros es, pues, de acá hasta poco más de Chorrillos, ¿no? Entonces, esta distancia que nosotros las vemos en la línea física es la distancia pues que había de mar a mar, ¿no? Acá tenemos la zona de Salamina, ¿no? El famoso triunfo en Salamina. Tenemos el Golfo Argólico, tenemos el canal de Corinto. Por eso la importancia de situacionar el espacio geográfico, que no necesariamente determina, aunque claro, para la antigüedad, si los dioses determinan, pues imaginémonos pues en la antigüedad, ¿no? Entonces tenemos acá el Golfo Sarónico y tenemos acá Atenas, ¿no? Entonces podemos observar nosotros que acá el espacio marítimo realmente está bien peleado, ¿no? Tanto así que Atenas con Corinto no lo distancia ni siquiera 30 kilómetros. O sea, si una persona va a pie, tranquilamente en un día puede llegar en menos de 24 horas a pie, a marcha, puede llegar a Corinto, ¿no? Pero miren, esta configuración geográfica en verdad da pie a comprender ya no la importancia, sino la necesidad del comercio. Porque también con este mapa observamos que los espacios agrícolas no son muy numerosos. Y a eso agréguenle, pues, por supuesto, la necesidad del abono, agréguenle que las producciones ciertamente no son, pues, todo el año, ¿no? Las cosechas son 2 veces, ¿no? Entonces, pues, la pesca y el intercambio comercial son los principales factores de desarrollo, ¿no? Y por supuesto, acá Corinto cumple un papel importante, o sea, por Corinto hay un canal sobre el cual se puede llegar pues al Golfo de Corinto y con ello hacer un proceso comercial, ¿no? Es más, Corinto, acuérdense ustedes que fue una zona comercial inclusive en tiempos romanos, ¿no? Había una carta ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? De carta a los corintios, ¿no? Como la que están, ¿no? O sea, son griegos que este, bueno, para la época de que se escribió esa carta, son romanos que colonizan esta zona del antiguo espacio geográfico griego, ¿no? Entonces, estamos observando con esto nosotros la importancia de la situación estratégica geográfica, ¿no? De estos, de estas ciudades, ¿no? Donde hay mucho comercio y seguramente también existe una tasa cambiaria, ¿no? Acá tenemos a un Hippius completamente armado, ¿no? Esta es la figura acá lo voy a agrandar, ¿sí? Muy bien, entonces ahí nosotros estamos viendo el Hippius armado, acá tenemos el pectoral, 1, 2, tenemos el escudo, ¿no? Y tenemos la espada, y tenemos la lanza, ¿no? Y tenemos al caballo. Como podemos acá observar, era ciertamente, y bueno, no hay montura, ¿no? Por lo que se puede ver, o es una montura, tan solo es una tela, ¿no? Es decir, pues no hay una cultura ecuestre bastante, perdónenme, ahí andando ya. Eh, ya. No hay una cultura ecuestre bastante desarrollada, ¿no? Por parte de los griegos en general, ¿no? Esto sí, los romanos lo van a tener mucho más trabajado, ¿no? Los romanos lo van a tener
claro, es que Roma va a tener espacio geográfico que le sobra, ¿no? Cuando toman las Galias, cuando toman Cartago, bueno, pero en línea temporal primero Cartago, luego las Galias, ¿no? Sí, entonces, esta cultura de la conquista a caballo, como hemos conversado, no estuvieron muy desarrolladas, porque no había espacio para entrenarlas, porque era muy costoso, y segundo, que se va a ver su riqueza en su potestad de rapiñar, ¿no? Pero por ciudadanos de segunda, de las ciudades tanto de Esparta como de Atenas, no tanto de los propios ciudadanos, ¿no? Primero porque nadie pues va a ir a batallar con un caballo que no sea de guerra, ¿no? Y esto curiosamente va a permitir a estos ciudadanos de segunda tener un pequeño estatus, ¿no? Interesante. Entonces con ello entendemos pues que la caballería tiene un uso limitado pero creciente, ¿no? Eh, Así, por ejemplo, en su reciente estudio, Spence, bueno, estamos hablando ya de la lectura de Fornis, se otorgó la importancia sobre el uso de las caballerías y los fuertes fronterizos, ¿no? Para la guerra del Peloponeso se empiezan a trabajar una figura de fuertes de frontera, que esto luego va a ser ya potencializado a 10 veces más durante la etapa de los romanos, ¿no? ¿Y qué son los fuertes? O sea, no pensemos pues en una tierra de marquesado medieval, en un castillo, ¿no? O sea, tienen una construcción bastante pobre, de 3, 4 casas, ¿no? No es ni siquiera una aldea, pero que va a servir como puestos que avisan, que leen el terreno, que observan, ¿no? Y que en el cual, por supuesto, siempre va a haber más de 2 caballos, ¿no? Porque ante alguna eventualidad se daba el tiempo para que esta persona se aleje de estos puestos, de estos fuertes de frontera, de fuertes pequeños fronterizos, y avisar pues ya a la ciudad grande o al conjunto de ciudades aliadas que han sido atacadas o que está ocurriendo una eventualidad que necesita ser enterada por la ciudad principal, ¿no? Entonces, este planteamiento de la caballería también anima la moral del cuerpo cívico, en especial de oblitas y caballeros, clases sociales privilegiadas que sufrían la teórica marginación ante los tetes a la hora de defender la poli, ¿no? Entonces, estos líderes a caballo, digámoslo así, eran pues bastante escasos, ¿no? Eh, Tal vez por eso quienes mejor van a tener esta perspectiva de la defensa a caballo sean pues los macedónicos, como hemos mencionado, ¿no? Entonces las caballerías, estas caballerías cortas, pequeñas, de 10, 15 caballos y como de 50 hombres, van a suponer un triunfo no solo material, sino ideológico, ¿no? Empiezan a devolver los golpes a esta liga del Peloponeso, dirigida por los espartanos en algún momento del transcurso de guerras, en forma bastante efectiva, ¿no? 20, 30 caballos, 50 hombres, robas cosecha, ¿no? Robas niños, robas mujeres, porque estos luego los puedes vender en el mercado, ¿no? Esta es una actividad bélica en su más obvio sentido predatorio, ¿no? O sea, esto sucedía así. ¿Ah? Entonces, como que nos da una visión bastante más fría, bastante más cruda de lo que va a significar pues el desarrollo, ¿no? de la guerra del Peloponeso, ¿no? O sea, habíamos visto la parte mítica, ¿no? Habíamos visto a Leónidas, pero en verdad la base de estas guerras era la rapiña, ¿no? Eran la rapiña. ¿Sí? Y me sorprende aún más del ámbito de las distancias que son realmente cortas, ¿no? Y que ya para esta época de la guerra del Peloponeso empiezan a ser conocidos los fuertes fronterizos, pero no los entendemos pues como los muros de Adriano en Inglaterra, ¿no? No, los entendemos como unas casitas mal hechas de piedra, ¿no? En los cuales había una rotación de soldadesca y en las cuales habían por lo menos unos 2 o 3 caballos, que daba el tiempo suficiente para comunicar a la ciudad más cercana de los aconteceres, ¿no? O seguramente que estos puestos fronterizos estaban en lugares altos, ¿no? Para poder observar el movimiento de
de batallones, si es que se estaba avisorando, ¿no? Para luego dar pase, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? O sea, estamos viendo la vida de los griegos ya en su momento, pues, de batalla, ¿no? Y acá no tiene nada que ver, pues, la parte mítica divina, ¿no? Acá es full predación, ¿no? Estos puestos de frontera podían también, por supuesto, que eran los primeros en caer, ¿no? Para que no avisen, pues, al resto de la ciudad de que se va a ocurrir, pues, un movimiento un movimiento de hombres, ¿no? Con lo cual estamos viendo que la batalla se está haciendo pues cada vez más compleja, ¿no? Cada vez más complejas, ¿no? Las distancias cortas nos están mostrando a nosotros distintas consecuencias, ¿no? Bueno, entonces ante ello tocaría pues simplemente ya no moverse por tierra, sino por mar. Pero por mar también había que pasar por espacios pues que no se prestaban necesariamente para el asedio, ¿no? Tú podías asediar Atenas, pero Atenas no tenía solamente un puerto, tenía hasta 3 puertos, y los 3 con aguas muy profundas que te hacen difícil qué cosa voy a tomar, ¿no? Hemos visto ya este mapa, vamos a ver un par de mapas más, y vamos a observar nosotros pues que tomar una ciudad griega era una cosa muy complicada, ¿no? Y en este papel entran las ciudades periféricas, ¿no? Las llamadas ciudades periféricas de la época, ¿no? Acá tenemos un mapa más detallado, voy a agrandarlo, ¿sí? ¿Se ve el mapa, jóvenes? ¿Se visualiza? Sí, profe. Excelente. Miren esto los mapas, por favor, Jorge y Leonardo. Yo quiero ver mapas bueno, con la exposición anterior también creo que hubo un mapa. Claro que sí. Así que por favor, también no sé si han entrado, no visualizo. Cuando tengo el mapa grande, no visualizo quiénes están, sí, pero el día viernes quiero ver mapas en la exposición de Leonardo y de Elder también, ¿no? Elder, ¿estás ahí? Bueno, ya ahorita que reduzca veré si estás ahí. Entonces estamos viendo, pues acá está Megara y Corinto, ¿no? O sea, dos ciudades-estado que no tienen, pues, ni siquiera 15 o 20 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Cuánto es 15? Vamos a poner 20 kilómetros de distancia. Acá tengo distancia de Lima, a 20 kilómetros. A ver, vamos a ver qué distancia tenemos de Lima a 20 kilómetros. 20 kilómetros es, se van a reír, ¿ah? De, Dios santo, 20 kilómetros es del aeropuerto a poco antes del Hospital San José, ¿no? Increíble. Es pequeña, en verdad. Y en esa distancia se mueven estas ciudades-estado. O sea, otra vez tenemos que volver a repensar el tema de las distancias. Tal vez entre Esparta y Atenas haya más, pero a estas distancias hay que agregarle el tema de territorialidad. ¿Hasta qué punto es nuestro? ¿Hasta qué punto es ateniense? Y a esa territorialidad hay que agregarle esta novedad que ya existía pues desde tiempos de los propios egipcios, pero esta antigüedad ya de surtir unos puestos de avanzada pequeñitos en zonas altas que permitan pues ver, observar si es que hay un avance de fuerzas, si hay un avance de fuerzas poco oportunas o que deban saberse de ello, ¿no? Wow, ¿no? Es bastante, es bastante complejo, ciertamente, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Eh, Seguimos viendo nosotros, voy a volver a agrandar. O sea, solamente en el mapa hay una reflexión bastante grande, ¿no? Eh, Acá tenemos Atenas, que tiene algunos aliados, está en amarillo, y tenemos también a Esparta, la Liga del Peloponeso, ¿no? Y esto de estados griegos neutrales no significa que no les pase nada, significa que le están pagando a Esparta para que no las ataque, ¿eh? Sí. Y miren hasta dónde lo han reducido a Atenas, ¿no?
O sea, yo creo que no nos da tiempo, ¿no? Eh, no digo por mi persona, ¿no? Pero creo que en este caso específico sí valdría la pena, ¿no? Estudiar un año, 2 semestres la historia antigua, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿no? Estudiar la desintegración progresiva de los territorios griegos da para una reflexión larga, ¿no? Porque no se desintegran, sino porque surgen otras ciudades-estado. ¿No? Surgen otras ciudades que toman la potestad de movilizar sus propias fuerzas militares o de exigir sus propias tasas de tributo al extranjero, ¿no? O al comercio en sí. Esto es algo, por ejemplo, la ciudad-estado era la gran construcción política de los griegos, pero a la vez su gran limitación. A la vez su gran limitación. Porque no había un punto histórico en el cual no habría un grupo nutrido de ciudadanos con mucha fuerza, con mucho ímpetu e inclusive presencia económica y militar que decidan pues independizarse, ¿no? Esto, por ejemplo, lo evitó clarito el Imperio Romano, ¿no? Fue bastante más eficaz, pero es que el uso de recursos y sobre todo el militar eran magistrales, ¿no? Por parte de los romanos. Y lo evitaron también con un centralismo, pues, que no se rompió sino después de casi 300 años entre república e imperio, ¿no? Con la división en dos ciudades capitales, ¿no? Eso recién en época de Teodosio, ¿no? Entonces, es pues bastante reflexivo, ¿no? El tema sobre los griegos. Y las grandes, pocas, las que podían tener alguna relación económica con los atenienses, ¿no? Vemos también aquí que ellos eran prácticamente los que tenían el dominio, ¿no? Vemos acá, ¿no? Este es de un mapa del 431. Acá Macedonia todavía no tiene, pues, el poder político. Tiene ya un reinado independiente, pero son tomados como bárbaros, ¿no? Acá tenemos Tesalia, también otro espacio que está, pues, en la Biblia, ¿no? Tesalonicenses, ¿no? Y bueno, casi toda la zona del Asia, eh, está pues también bajo dominio de los atenienses, ¿no? Entonces, de alguna manera, los atenienses tenían un dominio mayoritario bastante fuerte, pero una liga política siempre es eso, política, no es muy fuerte, ¿no? Basta que muestre debilidad o que sea derrotada por Esparta para que esta liga se rompa pues lo más rápido posible, ¿no? Bueno, acá tenemos la tierra de Aristóteles, ¿no? Esta gira, ¿no? Cerca a Macedonia, ¿no? Y ahora, cómo claro, todas estas, digámoslo así, pequeñas naciones van a tener una unificación forzada a través de Alejandro, ¿no? Eso lo veremos cuando veamos esa lectura, ¿no? ¿Mm? Pero, Adelante, profesor, una consulta. ¿Y adelante. era normal, de alguna manera, pagarle se puede decir, al enemigo más fuerte para que no te ataque? ¿De alguna manera? Sí, eso también, Diana, ¿no? Sí, Sí, eso también a mí me sorprendió de los griegos, ¿no? O sea, sí. los griegos son bastante, bastante humanos y sí, no era normal, era requisito, o sea, el tema, o sea, eran unos bribones los griegos, ¿no? No les pongamos, tal vez esa etiqueta de caballeros medievales que van a cumplir su palabra acá. Esparta le prometía a sus vasallos no atacarles por una cantidad de dinero, una vez que les pagaba, les subía la cuota, ¿no? Porque Claro, había nuevas guerras, ¿no? es por los intereses, yo creo, más que, por ejemplo, la lectura que nos mandó sobre Ujú. Fornis, el autor, Sí, menciona de alguna manera que este estereotipo griego de que son claro. cultos de alguna manera, ¿no? Cultos y sabiondos, porque mayormente Grecia, Atenas más que todo, era Sí, vista así como lo intelectual,
no es totalmente cierto, ¿no? Puesto que ellos también tenían sus propios intereses en el momento de la guerra, en el momento de cobrar impuestos y todo ello, ¿no? Exacto, Diana. Y eso lo vamos a ver con Genofonte, con el Anábasis, ¿ah? O sea, así como hemos visto la primera cara en la moneda, muchas gracias, Diana. Así como hemos visto la primera cara en la moneda, pues mítica, heroica, grandilocuente, ¿no? Ahora estamos viendo nosotros la cara, pues, muy humana, ¿no? Por ejemplo, en esta guerra arquidámica, que es de Arquidamis, un rey espartano, ¿no? Solamente visualizar la guerra del Peloponeso desde una ciudad, o sea, o sea, in toto, ¿no? Dentro de la visión de Atenas, es, es todo un proceso bastante complejo, ¿no? Por eso es que esto que hemos conversado nosotros es solo la introducción para entender la presencia de una ciudad de Estado distinta, menos potente tal vez que Atenas y Esparta, pero no por ello una pieza menor dentro del complicado juego de las ciudades-estado griegas durante la guerra del Peloponeso. ¿Ah? O sea, todo lo que hemos conversado, esta reflexión sobre si la geografía dispone o no, determina o no, pues nos da pie para entender esta guerra del Peloponeso, ¿no? Que muy bien se expone generalmente como la parte final de la tragicomedia de la historia griega, ¿no? Que termina con el dominio de los macedónicos y luego del asesinato, ¿no? De la muerte de Alejandro Magno, termina ya en una disminución bastante dura de estas ciudades, ¿no? De Atenas, de Esparta, ¿no? Y que ya para el año 200, en plena república en ascenso romana, van a ser sino ruinas, recuerdos, ¿no? O sea, su caída es rapidísima, ¿no? Poco menos de 150 años. O sea, el templo de Atenas de esta época, a 150 años después, o sea, ya para el 200, son ruinas, son recuerdos, qué interesante, ¿no? O sea, el desgaste fue muy grande de la guerra del Peloponeso. Tanto así, pues, como hemos visto nosotros, le van a plantear batalla a Alejandro Magno, al propio Filipo II. Las guerras no empiezan con Alejandro, empezaron con Filipo. Le van a plantear batalla, porque claro, Filipo todavía se mide mucho en hacer el gasto o no, ¿no? No sabe si van a venir otras ciudades a reforzar las batallas contra los griegos o si se van a unir, ¿no? En cambio, Alejandro, más impetuoso, le hace la batalla a los atenienses y más bien no les da tiempo para que sus aliados les envíen fuerzas y les soporten, ¿no? Y los domina rápidamente. Entonces nos quedamos sorprendidos nosotros de cómo, miren, Megara es una ciudad-estado y Corinto es otra, y entre ellas no hay ni 20 kilómetros de distancia, ¿no? 20 kilómetros pues es poco, ¿no? Es de San Marcos a poco más que el colegio Juan 23, ¿no? O sea, te vas de frente por toda universitaria, ¿no? O sea, es corto el camino. O sea, ¿se imaginan la complejidad de esta sociedad dentro de espacios tan pequeños? No, es interesantísimo, ¿no? Naupactus, también conocido como Lepanto, y con esto vamos nosotros ya un poquito cerrando, ¿no? El bloqueo del Golfo de Corinto, ¿no? Pudo realizarse desde el invierno del 430 al 29 y se prolongaría hasta el 411. Los bloqueos los bloqueos navales nos referimos, van a ser un proceso común, ¿no? Sobre todo con quienes pueden realizarlo, que son principalmente fuerzas navales atenienses, más que las espartanas. Los mesenios, huidos del dominio espartano sobre su tierra, habían sido instalados en Naupacto, acá lo vemos en el mapa, lo voy a agrandar. Naupactos es conocido también porque ahí se sucedió la batalla contra los turcos, ¿no? Con los españoles de Carlos V, ¿no? Lepanto, Naupactus es Lepanto, ¿no? Que no es sino pues el ingreso, ¿no? A territorio griego, ¿no? Y acá hay un dato más, ¿no? Yo pensaba, ¿qué les lleva a los turcos a hacerle una batalla
en este matadero, ¿no? ¿Cómo va a ser una batalla naval en un desfiladero? ¿No? Es interesante, ¿no? Habría que tener o mucha confianza en sí mismo que ronda con la audacia, o no tener ni conocimiento mínimo sobre la geografía, ¿no? Es como que traten de atacar Venecia, pues. A veces lo que puede hacer es cerrarlo y bombardearlo, pero no puedes ir a seguir a sus calles porque te van a tomar, no conoces el espacio geográfico, ¿no? Y bueno, entonces mencionamos esto porque los bloqueos fueron parte de estas guerras del Peloponeso, ¿no? Uno de los espacios que estaba también en disputa es Naupacto, ¿no? Lepanto, ¿no? Que es la boca de este enorme Golfo Corinto, ¿no? Y además permite un control con poco más de 20 naves estacionadas, porque como tiene hasta dos pequeñas penínsulas, en cualquiera de ellas puedes tener tú una serie de navíos que fácilmente si los puedes, si son esos remes, los puedes atacar, y si son una de 10 o 15 remes, puedes subir y puedes avisar a los otros pobladores de la cantidad de barcos que están acercando, ¿no? Y es más, hasta te pueden atacar a través de los desfiladeros que están cerca, ¿no? Estamos viendo que la distancia para cruzar esto, pues, en el caso específico de esos desfiladeros, no va ni de 10 kilómetros, ¿no? Si en algunos otros espacios inclusive se habían construido entre isla e isla, el gran coloso de Rodas, ¿no? Permite, pues, un corintio con escasos medios, ¿no? Wow, qué increíble, ¿no? Y acá la parte inferior, ¿no? El istmo de Corinto, que habíamos visto en el mapa anterior, y en cada uno de estos espacios, una ciudad. Qué complejo es el mundo griego. Qué complejo, ¿no? Y qué complicados también, ¿no? Vamos a cerrar aquí con las consecuencias económicas de los bloqueos navales, pero hasta aquí, a ver, alguna apreciación, alguna. A ver, ¿qué vemos ahora con la guerra peloponesa, jóvenes? ¿Qué opinión? A ver, ¿qué pensaban ustedes y qué vemos ahora nosotros, ¿no? A ver, alguna. Adelante, Rodrigo. Tenía, antes que un comentario, tenía una pequeña pregunta. Quería que, bueno, hacer una pequeña precisión respecto a lo que significaba la teoría como aves de rapiña. No comprendí muy bien eso. Podría, bueno, hacer un comentario rápido sobre ello. Sí, por supuesto. Los caballos de guerra, propiamente, Rodrigo, son escasos y son carísimos, ¿sí? Entonces quedan los caballos de agricultura, que acá le llamamos percherones. Hay unos ciudadanos de segunda en Atenas que son los tetes, que no son propiamente los ciudadanos de primera, tienen derechos bien limitados, son descendientes de comerciantes. Los ciudadanos atenienses, por su soberbia o porque propiamente el caballo pues no podía, no, si no era de guerra, no podían subir a eso, ¿no? Y además estos caballos que se obtenían eran producto de robos a otros espacios, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, estos ciudadanos de segunda, estos tetes, van a empezar a rapiñar las fronteras, ya no solamente de Esparta, por supuesto, principalmente Esparta, también de Corinto, de otros, de la Cedemonia, de otros espacios, y van a empezar a tener una acumulación de capital. O sea, ¿por qué? Porque roban niños, roban mujeres, ¿no? Y a su vez, por supuesto, es parte de este comercio predatorio, se realiza como los bárbaros, sí, como los bárbaros, tal cual, Diana María. Este comercio predatorio se realiza pues dentro de las fronteras de Atenas, entonces es legal, entonces pagan un tributo y logran un estatus, estos tetes, logran un espacio, ¿no? No igual al de los ciudadanos griegos, pero logran pues posicionarse. ¿Queda mejor un poquito, Rodrigo? Sí, profe, gracias. Ya, no te preocupes. Pero todo esto, en verdad, es increíble porque a mí me ha desandado mucho sobre el tema de los griegos, ¿no? No había piedad, ¿no? No había piedad, no Pero había quiere compromiso. decir que se comercializaba de igual manera, así se ha robado de alguna manera. Claro, muy bien, o sea, así se ha robado, el autor lo piña. Son aves de rapiña, ¿no? O sea, son grupos pequeños.
Y estos grupos pequeños van a desgastar a los, o sea, cumplen la función que quieren los atenienses. O sea, yo quiero que ustedes te roben los caballos que quieran, pero me desgastan esta zona, ¿no? Porque más adelante va a ir el ejército oficial ateniense a destruirlos, ¿no? O sea, ellas eran como un antes de que venga o sea, como una advertencia de alguna manera antes que venga el verdadero ejército de los atenienses. Sí, sí, suena como advertencia, ¿no? Podía también no llegar nunca, ¿no? Pero ya el hecho de que roben significaba debilidad del otro lado y fortaleza del otro, ¿no? Y los atenienses no perdían mucho porque los atenienses no están muriendo atenienses, están muriendo tetes. Ok, profesor, muchas gracias. Es increíble, ¿eh? Yo también cuando leía esto como que me sorprendía, ¿no? A ver, uy, ya. ¿Alguna otra apreciación más, jóvenes? A ver, ya habían estado Rodrigo, Eduardo, Diana, Alejandro. Profesor, Ángelo, te una escuchamos. consulta. La que guste, maestro. Este, y, y los griegos nunca tomaron en consideración el contratar mercenarios, guerreros mercenarios de otros pueblos. Sí, pero no tenían la plata de los persas. Los persas sí tenían minas, tenían oro, tenían cobre. Las monedas de Grecia no todas eran de oro, ¿no? O sea, no tenían los recursos de... ¿Quién está leyendo Genofonte, por favor? Anábasis. ¿Quiénes son los hombres de la Anábasis? A ver. Yo, profesor, yo y con mi compañero William también. Ya, muy bien. Cuéntenme, a ver, los mercenarios, ¿los griegos eran mercenarios o no eran mercenarios? A ver, responde su compañero. En la introducción a la obra te hablan de que las guerras del Peloponeso habían permitido el surgimiento de estos grupos mercenarios en varias ciudades, o en varios poblados, que serían luego utilizados, ¿no? Por los persas para por sus intereses. Claro. En Entonces, continúa, síntesis, disculpa. eso digo, solo eso, bro. Muy bien, eso significa que sí ven mercenarios, pero los griegos no tenían plata para contratarlos, porque no solamente tenían que ir como los músicos, ¿no? No solamente tienes que contratarlos, tienes que también alimentarlos, ¿no? La manutención. ¿No? Entonces sí había ejércitos mercenarios griegos, pero ni Corinto, ni Atenas, ni Esparta tenían la plata para poder organizarlos, para poder sostenerlos. ¿Quiénes tenían eso? Los sátrapas persas. Y con sátrapas digo a los distintos administradores, ¿no? Algunos también con, de repente, alguna olfato de ya lograr ser reales, ¿no? Qué increíble, jóvenes, ¿ah? Esta lectura en verdad es muy buena, es muy rica, ¿no? Ayuda mucho a dar una visión bastante humana, ¿no? En esta guerra del Peloponeso, los bloqueos faltan todavía, ¿no? Hay más, todavía vamos a ver las consecuencias económicas de estos bloqueos, vamos a ver qué es la senia. Uy, con la senia tenemos por lo menos para conversar unos 15 minutos, ¿ah? La senia es el antecedente del contrato griego, pero eso lo veremos en la próxima clase. ¿Sí? La senia, un antecedente del contrato. Coloco yo mi nombre en un pedazo de barro y el otro coloca su nombre en el pedazo de barro. Pongo un sello distintivo en uno, el otro pone su sello y luego este barro lo rompo en dos. Vamos a ver esto en la próxima clase, la senia, ya entre la tradición y cómo esto luego a posteriori se va a convertir en el famoso contrato, ¿no? Interesante, interesante. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna opinión o algún aporte? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a vernos este viernes. Sí, voy a avanzar con sus calificaciones. Y algo más. Entraron por ahí Armando y a ver, sí, acá está. No se olviden, por favor, voy a presentar, sí, este 7, el viernes, exponen Leonardo, Jorge y Elder, que ninguno entra hoy día, pero bueno, suponemos que están ya listos pues para la exposición, ¿no? Y además nos han dejado una valla alta sus compañeros también, y yo creo que lo vamos a hacer bien.
De ahí nomás, la siguiente semana, ya entran Luis González y Ángel Matías. Con el análisis. Ahí nomás, mira, el siguiente viernes. ¿Ya? Así que, por favor, hay que estar atentos a eso. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más sobre los griegos que estamos revisando? Muy bien, muy bien. Entonces, si no hay más, pues ya el viernes lo vamos a expandir un poco más. Y eso sería, pues, todo, ¿no? Pero sí, los que no van a tener la oportunidad por tiempo, por labores, revisen esa separata. Les va a ayudar muchísimo. Les va a ayudar muchísimo. Nos da una visión bastante más completa, bastante más pragmática, ¿no? Sobre los griegos, ¿no? ¿No? Incluso su compañero un poquito que, profesor, había mercenarios, sí, había ejércitos mercenarios griegos, ¿no? Pero pocos eran los griegos que podían pagarle, ¿no? Con lo cual ya te da la idea de que parte de Atenas no tenía mucho recurso económico, ¿no? Estaban un poquito ajustados. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta o consulta? ¿Sí? Profesor, Adelante. disculpe, al principio de la clase creo que le había dicho a Alejandro que comparta algo, creo que no, ¿sí? Lo que pasa es que Ah, no puede preguntar porque no. ya, Francesca, gracias. Sí, por favor que comparta el cronograma de exposiciones. ¿Ya? Acá lo voy a, no sé si lo están visualizando ahora ustedes. Sí, ¿Lo ¿me lo visualizan? comparte entre los compañeros? Sí, porque no, como no han venido ninguno de los tres, pues, ni Leonardo, ni Jorge, ni Heller, ¿no? Y ellos exponen este viernes, ¿sí? Y entonces ya, ahí sí, ya esto sería más, bueno, hay que siempre tener la mejor perspectiva, ¿no? Tener la mejor perspectiva, entonces la idea es todos beneficiarnos, ¿no? Del aporte que puede hacer el alumno, ¿no? Esa es la idea central y de ahí nomás, el siguiente viernes están exponiendo Luis González y Ángel William, ¿no? ¿Sí? Ya, profesor. Ya, Francesca, gracias. ¿Alguna otra consulta o jóvenes? Listo, muy bien. Entonces el viernes conversamos un poquito más, pues, ¿no? A ver también para ver el tema de la viernes después del 17, porque ahí sí estoy un poquito. Claro, es que el ciclo regular de la universidad también ahorita se va hasta septiembre y como bien mencionó su compañero, ahí nomás está empezando en octubre, ¿no? Ya a ver si ese viernes mejor conversamos con más tranquilidad. Bien, jóvenes ilustres. Bien, bien, bien. Entonces yo, no creo que pueda acabar es para el viernes todas las notas, ¿sí? Al menos quiero tener un buen colchón ahí. Y ya este fin de semana terminarlas, ¿no? Terminarlas de todas maneras con la exposición y colocar en los tablones las clases y todo lo que venimos trabajando, ¿no? Bueno, no puedo colgar el examen porque el examen es solamente examen, es eso, silencio, ¿no? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Listo. ¿Alguna otra consulta más? Profe, Rodrigo, te escucho, maestro, dime. bueno, no es relacionado al curso en sí, sino quería hacer una pequeña consulta. La Eh, de guste, doctor. Dígame. bueno, desde el 6 estamos realizando una memoria del Centro de Estudiantes de Historia, o más bien de los estudiantes de Historia en sí, ¿no? Sí. Y quería, bueno, contarle a usted, ¿no? Como usted ha sido ya más antiguo, ¿no? De los Sí. 90 y creo que sería interesante, ¿no? De ver si usted tiene alguna foto o algún archivo, algo que se relacione con los estudiantes de historia, ¿no? Para Yo compartirlo tengo con una, nosotros y yo bueno, tengo una lo vamos a foto. probar porque como le mencioné es una memoria histórica. Ya. Hay unos ¿Usted tiene una trabajos foto? sí, hay unos trabajos sobre de historia del Centro Estudiante de Historia. Ay, no me acuerdo. Rodrigo Toledo creo que tiene una. Tú colocas Rodríguez Toledo, a ver, yo voy a colocar. Él tiene un muy buen trabajo. Rodríguez Toledo, ay, no me acuerdo. Segis a ver. Luis Rodríguez, a ver, Luis Rodríguez Toledo, ¿será? Yo creo que sí, ¿ah? Profe, sería mejor si usted tiene así algún material más bien visual. Ah, visual. Ya. Claro, Luis Rodríguez Toledo. No tengo el gusto de conocerlo a Luisa, pero
sé que él ha escrito hasta 2 artículos sobre el Centro Estudiante de Historia. Ah, mira, que esta ya la encontré ya. Ya, te voy a dejar tomar mira, 2002, a ver, te lo dejo acá por si acaso, y el visual, te cuento una anécdota, tengo con los patas, pero tengo en, haciendo los chistes, ¿no? Pero déjame buscar, ya creo que algo puedo encontrar y en la siguiente clase del viernes te lo puedo pasar. ¿Ya, Rodrigo? Ya, profe. Gracias. Ya, maestro, listo. Sí, Ya, sí. ya listo, muchachos. Gracias a ustedes, más bien, cuídense mucho y nada, no salgan siempre con su protector, ¿no? La cosa ahorita está en, sálvese quien pueda, no hay broma, ¿eh? Está fuerte esto. Ya, muchachos, los dejo entonces, cuídense. Hasta luego, jóvenes. Ahí está, nos vemos, Eduardo, cuídate. Un gusto, Renzo, un gusto. Diana, qué gusto, hasta luego. Lean la separata, ¿eh? Adiós, profe. Ya, Bruno, hasta luego. Rodrigo, cuídense. Alejandro, por favor, la separata no se olviden, ¿ah? Ya, listo. Chao, Francesca. Chao, chao.